Capítulo 15, versículo 1. Pues bienvenidos a esta conferencia de verdaderos discípulos. ¿Cuántos son verdaderos discípulos del Señor? ¿Sí? Bien. En esta primera enseñanza voy a hablarles sobre la importancia de la poda en la vida de un discípulo. Si tú eres discípulo, es importante para ti este mensaje. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 1. Voy a leer, ustedes me siguen allí por favor. Dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Señor, te damos gracias esta noche. Gracias por el tiempo de adoración, Señor. Gracias porque nos diste tu Espíritu que mora en nosotros, por el cual clamamos Abba Padre, y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos tus hijos, Señor. Que somos hijos de Dios y que tú quieres que estemos en armonía y que crezcamos, Señor. Pero es necesario que tú trates con nuestras vidas, Señor, porque quieres que llevemos fruto. Y no solo fruto, sino mucho fruto. Enséñanos, Señor, en esta hora. Ministra nuestros corazones y háblanos, Señor, a lo profundo de nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La uva, hermanos, es uno de los frutos más completos que existen por las propiedades que tiene. Y Jesús comparó a una vid cuyos sarmientos, Él se comparó a sí mismo con una vid cuyos sarmientos, las ramas, nosotros, deben de dar buen fruto. Si la vid no se poda, da fruto, sí, pero de mala calidad. No es bueno el fruto. De ahí que cada año los que cultivan la vid la podan en el momento exacto, preparando la cosecha, inclusive mirando hacia el futuro para que la vid siga dando buen fruto. No solo mucho fruto, sino buen fruto. Entonces la poda de la vid, así en lo natural, pues tiene el propósito de mejorar la calidad del fruto. Por eso es que podan la vid, para que la calidad del fruto sea mejor. El labrador que cuida la vid, pues él anhela y busca mejores frutos y conoce perfectamente el tiempo de la poda, pero también conoce la técnica. No nomás es llegar y cortar, él conoce la técnica para poder podarlo. Y aquí vemos a Dios como el labrador, vemos a Jesús como la vid y nos vemos a nosotros como las ramas en esta alegoría que acabamos de leer. Ramas que deben de dar fruto y fruto de calidad. Quienes no estamos muy entendidos en esto de la poda, nos puede pasar lo que a mí me pasó hace muchos años en una casa que rentamos. Había a la entrada un pequeño jardín y había unos rosales, pues se veían así medios feos. Entonces un día llegó un señor, un jardinero, y tocó a la puerta y dijo: Señor, ¿le puedo arreglar el jardín? Yo le dije: pues sí, dale una arregladita y pues arregla ahí los rosales porque pues, no se ven muy bien que digamos. Dice, ¿sabe? Usted tiene unos rosales muy interesantes. Bueno, ahí, y lo dejé, ahí encárguese pues. Cuando me toca, me dice: ya terminé, y me asomo, encuentro los rosales todos pelones. Dejó los puros tallitos. Y le dije: oiga,
¿qué hizo? Me echó a perder mi jardín. No, me dice, no. ¿Sabe? Estos rosales que usted tiene son unos rosales que se llaman rosas de Castilla. Y son unas rosas preciosas, pero llegué justo en el momento, justo en el tiempo de la poda, y pues ese es mi trabajo. Dice, pero de aquí a unas semanas usted se va a dar cuenta. Y yo tenía duda, porque dije, se me hace que pues, yo lo vi todo pelón. Pero pasaron los días, las semanas, y yo miré cómo empezaban a salir las hojas, y empezaron a salir, a brotar los botones, les llaman. Y de pronto, al empezarse a abrir esas rosas, todas eran rojas. Dio unas rosas, bueno, mire, todos los vecinos me chuleaban el jardín. Decían, oiga vecino, y más que uno pues, le arrancaba, ¿no? Pero esa historia, esa experiencia, pues yo la asimilé. Y dije, bueno, esto tiene un sentido. El que corta tiene que saber cómo, tiene que saber el tiempo. Y el jardín, la verdad, que era el más bonito de la cuadra. Pero todo tuvo que ver con el labrador quien la podó. Fíjense que la poda es una metáfora del trato de Dios en nuestras vidas para llevar fruto que glorifique a Dios. La poda en realidad no tiene nada de hermoso, pero sí tiene propósitos bien definidos para el labrador que conoce la planta, conoce el fruto que puede dar. Y siendo una metáfora del trato de Dios para nosotros, podemos darnos cuenta que cada situación dolorosa, cada situación de prueba, cada situación de aflicción que pasamos en nuestra vida, en realidad tiene el propósito en Dios de formar carácter de un discípulo de Jesús. Él está más interesado en formar nuestro carácter a la imagen de Cristo que a que estemos bien en todas las cosas. Y Dios usa distintas circunstancias para ir formando en nosotros ese carácter que en realidad es lo que la Biblia menciona como el fruto, ¿sí? Los frutos de Dios en nuestras vidas. Y la disciplina es parte de la poda que Dios usa para formarnos. En Proverbios 15:32 dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Fíjate, el que no valora la disciplina de Dios menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Y Dios siempre estará formando a sus discípulos, ¿sí o no? Él cuando estuvo aquí en la tierra trabajó 3 años y unos meses con los que fueron sus discípulos. Y fue un curso intensivo de discipulado. Y la verdad es que los dejó ya como dispuestos para empezar a dar mucho fruto. Pero fueron 3 años intensivos en la vida de Jesús trabajando, aguantándole sus inmadureces. Pero Jesús siempre con el propósito de tratarlos para que reflejaran en lo futuro el carácter de Cristo y expandieran el Evangelio no solo de palabras, sino con el testimonio de la vida. Eso es bien importante. Cuando yo era un estudiante de seminario, les estoy hablando hace 35 años, ya llovió de eso, en la escuela bíblica, en el seminario donde estábamos, había un internado ahí. O sea, ahí nos dormíamos los discípulos, nos decían los discípulos o los aprendices de discípulos. Y pues la situación económica no era muy buena. Nosotros pagábamos una cuota ciertamente, pero a veces no todos pagaban y a veces la comida no era escaseaba pues. Entonces un día siempre sonaban una campana cuando era para llamarnos a desayunar, comer o cenar. Entonces un día para cenar suena la campana y ya todos los estudiantes, todos los discípulos, éramos como unos 300, pues nos íbamos acercando cada quien con su plato y su vaso y allí te servían, pero hacíamos una fila. Entonces mientras estábamos en la fila, olía bien rico, olía bien sabroso, y cuando
llegué y a mí me tocó que me sirvieron unos deliciosos hot cakes. Dicen, miren, y me dieron 4. Dice, y los que quieras, si quieres repetir, podemos repetir. Y digo, ¡ay, están muy generosos hoy! Entonces dice, no, mira, hay miel, hay mermelada y todo lo que ustedes quieran. No, esa noche todos los discípulos cenamos, pero hasta nos chupamos los dedos, ¿no? Porque no seguido había esas comidas, ¿no? A veces había caldo de caldo, sopa de sopa, o sea que a la que sobraba le echaban agua y un jitomate y órale, ¿verdad? Entonces al otro día en la mañana, cuando suena la campana para el desayuno, pues ya nos estamos formando y nos llegaba un olor pues de hot cakes. Y dijimos, ¡ay, nos van a dar otra vez hot cakes! ¡Qué buena onda! Y sí, eran hot cakes. En la noche suena la campana para la cena y nos volvieron a dar hot cakes. Y bueno, pues todavía así como, pues que a todo dar. Pero la mañana siguiente suena la campana y nos empieza a dar ese olorcito. Y yo dije, yo estaba formado así, mi esposa estaba acá atrás de mí. Y yo dije, ¿hot cakes otra vez? O sea, como de que después de unas veces ya como que ya no se antoja, ¿no? Y luego algunos decían, ¡ay, sí, gloria a Dios! Pero yo dije, no, pero... Entonces yo le volteé con mi esposa y le dije, no, ¿traes hot cakes? Dice, no digas nada, ándale, avanza. Cuando llego allí con los cocineros le digo, oye, cuando menos ponle un huevito allí o algo. No. Dice, pues es que esto es lo que hay. Y bueno, a duras penas me lo comí. Pero cuando llega en la noche, otra vez nos dan hot cake. Y ahí yo, la verdad, dije, no, ¿cómo es posible, Señor? Pues si soy tu siervo. Y empieza uno con esas cosas, ¿no? Y cuando llego allí con los cocineros le dije, oye, ¿no tienen otra cosa para dar? ¿Por qué hot cakes? No, espérate, mira, ven, asómate. Y me asomo así a una esquina, como una bodega, y había cajas de hot cakes. Entonces yo dije, ¿y eso? Dice, no, pues mira, no sé lo que dure, todo lo que dure eso. Yo dije, ay, Señor, yo sé que tú tratas, pero pues ¿qué es esto, verdad? Entonces, al otro día, llega un pastor de ahí de la ciudad y me dice, oye, Chu, fíjate que estaba orando y Dios me dijo que te invitara a predicar mañana, domingo, a mi congregación. Era un sábado. Yo le dije, pues sí, dígale al pastor si me da permiso. Pues sí voy. Y después te quiero invitar a cenar. Y cuando dijo invitar a cenar, yo dije, oh, Señor, gracias. El obrero es digno de su salario. Entonces ya fui y prediqué como nunca para ganarme el salario de la cena. Y cuando ya terminamos, pues se hizo largo el servicio. Entonces me dice, ¿sabes? Vamos a ir a la casa a cenar. Ah, está bien. Yo dije, no, vamos a comprar unas pizzas de este tamaño, algo así. Y estábamos en la sala y dice la esposa del pastor, dice, bueno, yo voy mientras a preparar, que al cabo es rápido. Y luego empieza a preparar y me empieza a llegar un olor bien familiar. Y yo dentro de mí dije, no. Y mi esposa que estaba hacia un lado, me hace así con el pie. Y me hace, ándele, como diciendo, ándele, para que siga quejándose. Entonces yo, no, dentro de mí dije, Señor, ¿qué onda? Entonces ya nos llama, vénganse, ya está la cena. Y nos sentamos a la mesa y está una bandeja así cubierta, ¿no? Y dice, miren lo que les hice. Y todavía le hizo de emoción. Y luego yo, ay, ¿qué? Dice, miren. Y destapa, y eran hot cakes. Entonces yo me quedé así, me dice el pastor, por favor, aquí el invitado ora. Y yo dije, Señor, fíjense, cuando yo cierro los ojos para orar, en ese momento el Señor me habló, me dijo, mira, tú has estado quejándote ya de hace unos días atrás
Nada más te quiero decir que hay gente que no tiene que comer absolutamente nada. ¿Y cómo valorarían lo que tú hoy vas a cenar? Fue una cuestión de segundos, hermanos. Pero sentí una tristeza en mi espíritu y entendí. Y yo, antes de empezar a orar en voz audible, yo le dije al Señor, Señor, perdóname. Y lo oré. Fue una cuestión así rápido. Y bueno, ahí quedó la anécdota. Pero después vino la graduación y el que fue nuestro tutor de toda la vida, el hermano Pablo, me empezó a llevar a las misiones. Y un día llegamos a un pueblo, pero pobre, hermano, pobre. Y el pastor le dice a su esposa, dile al muchacho que agarre la gallina, dice. Así como lo oyen, que agarre la gallina. Y pues yo me asomé y andaba el muchachito como de 10 años persiguiendo una gallina flaquita que andaba allí. Y la agarró. Y la señora le dio así, la metió ahí para hacer caldo de pollo. No le puso jitomate, no le puso ni una cebolla y una pizquita de sal. Y cuando ya nos llama a la mesa, dice el pastor, hermanos, con todo nuestro cariño, les queremos dar lo mejor que tenemos. Y el hermano Pablo, pues estábamos ahí en la mesa y me miraba y me dijo, ora tú, me dice. O sea, que yo orara. Sí, cómo no. Y empecé a orar, Señor, te damos gracias por estos alimentos, etcétera, etcétera. Gracias te damos. Y empezamos a comer el caldo de pollo. No sabía nada. Lo terminamos de comer todo. El hermano Pablo ya se había dado cuenta de esa anécdota que me había pasado. Habían pasado unos años. Y cuando ya estábamos para dormirnos, apagó la luz y el Señor me habla y me dice, muy bien, así, muy bien. Yo le dije, ¿qué, Señor? Pues yo estaba orando y me dice, estoy complacido. Digo, ¿pero por qué? Pues no hemos ni predicado. Dice, ¿te acuerdas lo de los hot cakes hace 3 años atrás? Ah, sí, pero ¿qué? Dice, mira, yo te estaba preparando para esto. O sea, fíjate cómo Dios mira hacia el futuro. Uno no, pero Dios sí. Y luego el hermano Pablo me dice, hermano, ¿ya te dormiste? Le digo, no, hermano. Dice, oye, dice, ¿sabes? A propósito quise yo que tú oraras, me dijo. Porque, ¿verdad que no es fácil esto? Dice, pero sabes, yo te estuve observando, dice, y creo que Dios ha tratado contigo. Y de ahí a la fecha, o sea, es algo que para mí no hay ningún problema. Hay veces que, por ejemplo, aquí que los visito, ay, te vamos a llevar al mejor, no, llévenme a los tacos, llévenme a lo que sea más rápido, no importa. O sea, pero en ese momento yo no podía ver aquello, ¿no? Pero Dios sí. Si tú eres un discípulo del Señor, Él te va a tratar en el presente, pero Él ve hacia el futuro, ¿sí? Les voy a compartir rápidamente 6 principios sobre la poda en nuestras vidas, ¿sí? Número 1, la poda es inevitable. Ese es un principio que está ahí en la Biblia. Es decir, si Jesús es la vid y si tú eres una rama, tú serás podado. Sí o sí. Si la rama no da fruto, el Padre la corta, dice. Y si da fruto, el Padre la poda. Hay una diferencia allí. ¿Qué prefieres, ser cortado o podado? Dice allí en el 15:2 de Juan, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, con el Señor no hay excepciones. Todo cristiano será podado por el labrador. ¿Cuántos son cristianos? ¿Cuántos son discípulos? Sí o sí, lo quieras o no, estés de acuerdo, no, te guste o no, la poda es inevitable. Dios te va a tratar.
Te va a formar, te va a pulir, vas a llorar, a unos los va a tratar de una manera, a otros de otra, pero todos los discípulos de Jesús fueron podados, tratados, ¿sí? Si echamos un vistazo así rápido, podemos ver en Pedro cómo fue tratado por el Señor, cómo fue podado, transformado, para que pudiera llevar el fruto que posteriormente llevó. Vemos en el mismo apóstol Juan, vemos en el apóstol Pablo, y aún desde el Antiguo Testamento vemos a un Moisés queriendo hacer la obra en sus fuerzas y mata al egipcio, y el Señor dice, no, así no, y lo manda al desierto 40 años. Vemos a Abraham queriéndole ayudar a Dios, que le había prometido un hijo, y se desesperó porque pasaron 10 años y no venía el hijo de la promesa, y tuvo un hijo fuera del matrimonio, y Dios le dijo, no, lo de la carne yo no lo acepto. Y trató con él, y tardó Dios 25 años en cumplir la promesa. ¿Y qué decimos de un David? ¿Y qué decimos de un José? O sea, sí o sí la poda es inevitable. Por eso yo les pregunté al principio, ¿cuántos son discípulos del Señor? Sí o sí te va a podar. Y la poda a veces duele. Principio número 2. La poda viene en su debido tiempo. Dios, así como llegó este jardinero a mi casa en el momento exacto de la poda, así el Señor, el principio es que la poda es en su debido tiempo. Y Dios conoce el tiempo cuando debemos de ser podados, ¿sí? En Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. O sea, Dios, que conoce todo el tiempo perfecto, conoce el futuro, conoce todo lo que ha de suceder alrededor de nuestras vidas, Él en su infinita sabiduría, por eso es Dios, tiene la habilidad en su sabiduría de conducir lo que para nosotros es negativo, traducirlo en algo bueno. ¿Se acuerdan la vida de José? Uno de los hijos de Jacob. ¿Qué hicieron los hermanos con él? Lo envidiaron, lo golpearon, lo echaron a un pozo, terminaron vendiéndolo. Y Dios, que sabía el futuro, encauzó todo de la siguiente manera. José anduvo de lugar en lugar, llega a la casa de un hombre llamado Potifar ahí que lo compró. Dios ahí lo empieza a bendecir, pero luego se encuentra con una mujer sin escrúpulos que se le ofrece, y José, que era un joven entregado a Dios, rehusó tomar a la mujer de su amo, pero esta mujer en su enojo lo acusó que quería abusar. Total, él sale huyendo, finalmente lo meten a la cárcel, toda una odisea. Pero vemos algo muy interesante en la vida de José. A pesar de su juventud, no se ve en la Biblia palabra de queja. Un día llega el hambre donde estaban sus hermanos y su padre, y Jacob les dice, vayan a Egipto y vayan y compren comida. Y ellos llegaron, y José, cuando los ve venir, él ya era el primer ministro de Egipto. Fíjate lo que tuvo que hacer Dios para que estos no se murieran de hambre. Pero en ese momento José no entendía, hasta cuando los mira y él se da cuenta que son sus hermanos, y les vende la primera vez, y bueno, es toda una historia que quiero resumir, y una segunda vez. Pero ya la segunda vez, cuando llegan a comprarle, él se descubre y les dice, ¿vive mi padre? ¿Está bien mi padre? Y ellos, pues, ¿quién eres tú? Yo soy José. Y tú, José, ¿cuál José? José, el que ustedes vendieron. Les tuvo que recordar en la memoria. Entonces, en ese momento ellos, pues, se entiende que entraron en un conflicto emocional, porque han de haber pensado, no, nos va a matar. Y los vio tan preocupados José, que en Génesis 45 les dice José, no se preocupen, Dios preparó todo. Eso, cada vez que yo recuerdo esa historia, digo, ¿cómo supo José?
Es que él era un hombre, un joven espiritual. O sea, cuando lo estaban golpeando sus hermanos, cuando lo estaban vendiendo, cuando lo acusaron falsamente, cuando lo metieron a la cárcel, él siempre estaba en comunión con el Señor. Y dijo, no se preocupen porque Dios preparó todo esto para que, en otras palabras, para que él sabía que iba a venir el hambre y permitió ese trato para mí. Y hoy les estaba dando la vida. No se preocupen. Qué manera de trabajar de Dios, ¿no es cierto? Pues el problema es que muchas veces no entendemos, pero pues la poda es inevitable, pero eso es en su debido tiempo, y Dios justo en el momento encauzó todas esas envidias y celos de sus hermanos para después traer bendición a ellos mismos. A ver, qué tremendo trabaja Dios. La pregunta es, ¿cómo está trabajando Dios contigo ahora? Es inevitable, no podemos rehuir si somos discípulos, pero todos tenemos un momento, un espacio, un tiempo en el que Dios llega, así como llegó este jardinero a mi casa, y empieza a podar para llevar más fruto. ¿Entienden? El tercer principio es que la poda, pues por consecuencia, es incomprensible a la mente natural. Fíjense, dije mente natural. En Juan 15:5 dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto. Y luego Jesús hace una declaración muy importante, dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, cuando Él dice, separados de mí, nada podéis hacer, esa frase, nada podéis hacer, significa fruto y cosas que permanecen en la memoria de Dios. Porque en la carne podemos hacer un montón de cosas. Podemos dirigir la alabanza en la carne. ¿Pueden entender eso? Podemos predicar en la carne. Podemos hacer obra buena a los pobres en la carne. ¿Cómo es eso? Para satisfacer mi ego, para ganar fama, todo eso es en la carne. ¿Sí? Por eso, pero cuando es el trato genuino de Dios, pues es incomprensible a la mente natural. Pero los que hemos nacido de nuevo, ¿cuántos ya nacieron de nuevo? Bueno, tenemos ya la capacidad dada por Dios espiritual para poder comprender lo incomprensible. Así como Moisés, que se sostuvo como mirando al invisible. La única manera de entender es por el sentido espiritual, ¿sí? Pero es incomprensible a la mente natural, por eso es que no debemos de involucrar tanto la mente natural, sino la fe, la confianza, la palabra de Dios que ha sido asimilada en nuestro interior en el momento de la poda, en el momento del trato incomprensible del Señor. Entonces no debemos ignorar que el trato de Dios a nuestras vidas es con el fin de dar más y mejor fruto, ¿sí? Pero nuestra ignorancia de este proceso nos mete en problemas con Dios y con los demás. Y no sabemos que Dios, no podemos entender en la mente natural cómo es que Dios va cuando estamos en un trato, que tiene un trato con nosotros, cómo va a terminar la historia. Y ahí es donde entra esa frase de que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, porque todo lo que le rodeó el ministerio de Moisés fue bien duro. ¿Sí o no? Se le rebelaban, lo calumniaban, lo acusaban, pero él se sostuvo como viendo al invisible. Pero él está trabajando en nosotros en maneras que nosotros no comprendemos en lo natural. Pero como José, es mejor guardar silencio. Fíjense, cuando estaba yo recién, precisamente, me estaba acordando de un episodio que viví. También esto sucedió recién egresado de la escuela bíblica. Yo había estudiado 5 años, una licenciatura en teología, y pues ya sentía que sabía todo. Ya ustedes saben cómo es ese rollo, ¿no? Ya uno estudia, ahora está un poco diferente, porque ahora hay cristianos que leen 2 libros de teología y ya se creen teólogos. Yo había estudiado una licenciatura de 5 años,
Pero también llegó esa onda de que, pues a ver, échenme al mundo y yo voy a todos lados a predicar. Cosas de esas que luego el Señor también nos va bajando los humos, ¿no? Entonces un día el pastor, mi pastor de ese tiempo, de la iglesia donde yo estaba, él tenía un compromiso de ir a predicar a Puerto Vallarta. Pero algo se atravesó que él tenía que atender allí en Guadalajara. Y me dijo, oye Chuy, fíjate que pensé en ti, yo creo que es del Señor, porque no puedo ir. Ya le hablé al pastor y le dije que te voy a enviar a ti. ¿Cómo ves? ¿Estás dispuesto? Y dentro de mí dije, ¿ahora es cuándo? No, de serio, es en serio. O sea, yo dije, ¿ahora es cuándo? No, voy a demostrar lo que yo he aprendido. Acá, dentro de mí. Entonces si vas, le dije, claro hermano, gloria a Dios. Entonces nos fuimos en un Volkswagen con otros 2 hermanos, el que estaba conduciendo, otro hermano, y yo, y ahí vamos en la carretera. Todavía en ese tiempo no estaba la autopista, que hoy está bien suave, ¿no? Íbamos en un lugar, casi al salir de Guadalajara, como hora y media, se llama Ixtlahuacán del Río, ya es en el estado de Nayarit. Y ahí en ese tiempo, porque esto que le estoy contando ya tiene sus años, había unas barrancas, pero impresionantes, y había muchos accidentes bien peligrosos. Entonces ahí vamos, yo me había llevado mi guitarra, dije, no, pues con la alabanza, y luego una predicación, y no, la gloria. El típico novato, ¿no? Entonces ahí vamos en la carretera, yo iba en el asiento trasero, puse la guitarra aquí, y ahí voy estudiando mis mensajes, ¿verdad? No, qué tremendo, aquí les voy a decir esto, a ver, ¿cómo se los voy a decir? No, sí, y le voy a hacer como el hermano Fermín García, y para que todos sientan el poder, y ahí voy yo, fíjense. Entonces, en eso, pues yo percibí que íbamos así en una bajada, y empezó a llover. Y agarró velocidad, pero a la hora de agarrar la curva hacia la derecha, el Volkswagen se siguió derecho. O sea, se patinó así, nunca agarró así. Y había una barranca fácil, llegaba casi a los 200 metros, se veía un rillito allá abajo. Pero entonces, pues, él tira el volantazo y yo, todo, así, sentí que todo daba vueltas y de pronto un ruido ensordecedor, así, pero espantoso. Del otro carril venía otro auto y chocamos con él. La fuerza del impacto desprendió el motor del Volkswagen, ya ven que los traían acá atrás, lo desprendió. Entonces golpeó del lado donde iba la guitarra, yo no llevaba el cinturón, la guitarra me la proyectó, aquí se me incrustó, me rompí este brazo, 4 costillas, y pues yo medio que perdí el conocimiento porque entendí después que había sido así, no estuve mucho rato, pero sí estaba muy aturdido, y me acuerdo que el que iba manejando volteaba y decía, a ellos no les pasó nada, nada más a mí, todo me pasó a mí. Y luego me dice, ¿te duele? ¿Te duele? Y yo sentía que me estaba ahogando porque las costillas fracturadas pues, me estaban presionando, ¿no? No podía respirar. Yo le decía, o sea, bien sofocado que quedé. Entonces me dice, oye, si estás mal. Y yo me acuerdo claramente que se pararon los carros que venían, ¿verdad? Quedamos así a la orillita una cosa. Y me acuerdo que un autobús pasó como pudo, en un espacio reducido, y toda la gente, para entonces yo me salí del auto, no te muevas, y todos los que iban, mira ese muchacho, ay, pobrecito, y todos lamentándose a mí, pues yo me empecé a sentir mal. Miren, el Espíritu Santo me dijo, a ver, alábame ahorita, no allá en el púlpito,
ahorita lávame. Yo dije, ay Señor, yo dije, es el diablo. El diablo se está burlando de mí. Dice, no soy yo. Me dijo, soy tu padre. Alábame ahorita. Miren, así me bajé y con la mano buena empecé a alabar al Señor. Y otros pues ya habían llamado a la Cruz Verde, pero yo me sentía mal. Pero yo empecé a alabar a Dios. Y llegó la Cruz Verde y no, a ver, ¿qué cuesta? Porque estaba muy cerca del pueblo. Me pusieron una camilla y me llevaron al centro, a la Cruz Verde. Cuando llegamos, se acerca una enfermera a darme los primeros auxilios. Entonces me dice, ay, mira nada más, te vamos a hacer unas radiografías, en fin. No, sabes que traes fractura de tu brazo, las costillas. Y mientras me hacía el trabajo de enyesarme, me pusieron aquí unas vendas de yeso y el brazo, me dijo, ¿a dónde ibas? Le digo, íbamos a Puerto Vallarta. Ay, estos jóvenes de hoy, dándole vuelo a la hilacha. Yo le dije, no, espérame. No, yo soy predicador. ¿Tú eres qué? Yo predico el evangelio. ¿Cómo? Sí, a ver, dime. Bueno, mire, y le empiezo a predicar, le empiezo a compartir y empieza a llorar. Y luego me dice, espérate, y se va y trae otras 3 enfermeras. Dice, háblanos. Y yo, bueno, miren, el Señor Jesús, y les empecé a compartir y empezaron a llorar. Una de ellas dice, espérate, y se mete y trae a 2 doctores. Al rato yo tenía un auditorio allí, predicándoles. Una enfermera dijo, yo le he pedido a Dios años que alguien venga a hablarme eso que yo estoy oyendo en este momento. Gracias, Señor, dijo. Les digo, ¿se entregan a Cristo? Y todos, sí, nos entregamos a Cristo. No, bien tremendo. Todos llorando, y yo impuse mis manos, con la mano buena que me quedaba, impuse la mano y empecé a orar por ellos y estaban allí, se abrazaban y llorando. Y finalmente un doctor dijo, bueno, tenemos que seguir trabajando, gracias, déjanos un teléfono, algo así, sacándose las lágrimas. Y bueno, ya pues terminaron el trabajo porque lo interrumpieron y me dieron de alta a las 3-4 horas. Entonces cuando ya me dan de alta, avisaron por teléfono, venían por nosotros de regreso a Guadalajara, nunca llegamos allá. Y cuando estaba parado a la orilla de la carretera esperando que llegaran, porque era 1:30, no era mucho, el Señor me habló. Me dijo, mira, ¿tú que quieres predicar grandes sermones? Dice, sé sincero conmigo, sé honesto. Si yo te hubiera dicho, detente, porque la carretera, por allí teníamos que pasar enfrente de la Cruz Verde. Si yo te hubiera dicho, detente, entra y predícales, ¿lo hubieras hecho? Le dije, no, la verdad no, Señor, porque pues uno quiere los auditorios grandes, ¿no? Dije, no, la verdad no. No, Señor. Dice, bueno, yo permití todo, nada más por todos esos a quienes tú les predicaste. Y yo me quedé bien humillado con mis grandes... Nunca prediqué esos mensajes. Ahí quedaron. El Señor tratando. Muchas veces cuando Dios nos está podando no lo comprendemos totalmente y le echamos la culpa al diablo a veces. Pero a veces el mismo diablo es un instrumento, ¿sí o no? Como cuando la persecución a la iglesia, Satanás estaba detrás de todo. ¿Y qué causó? Que el evangelio se esparciera. O a veces le echamos la culpa a los hermanos, pero a veces los hermanos también son una herramienta. A veces la gente misma es una herramienta que Dios en su sabiduría usa para tratarnos y formarnos. Yo comparo a la iglesia de Cristo, así como esta, con un taller de carpintería, donde cada herramienta es como un hermano que está ahí sentado. Entonces, por ejemplo, tenemos acá al hermano martillo. Ya ven, el martillo pega, ¿no? De esos que siempre están, pegando, haciendo bien su labor, ahí siempre están,
Pero también, bueno, ahí está la madera. Esta madera no tenía terminado ni este trabajo. Hay obras de arte que se trabajan en una carpintería, pero hay un montón de herramientas que usa el carpintero para hacer una obra maestra. Ustedes entienden perfectamente la analogía. ¿Y qué más cosas hay ahí en un taller de carpintería? A ver, pues hay clavos. Y ahí está la hermana clavo que como cala. Y hay lijas, ay, los hermanos lijas. Ay, Y fíjense, la Biblia habla bien tremendo en cuanto a la armonía que debe reinar, pero la Biblia no niega que va a haber fricciones entre nosotros. Por eso Pablo le dice a los colosenses, de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Pero está hablando entre hermanos. Cuando Jesús habló, si tu hermano tiene algo contra ti, ve tú y él solo, si habla, si él reconsidera y entiende, has ganado a tu hermano. Jesús, Dios no esconde para nada la realidad de que las relaciones entre los hermanos son difíciles. ¿Verdad que no las esconde? Las escondemos los predicadores que no hablamos de eso y se las planteamos como el tercer cielo y no sé cuánto. Por eso es que mucha gente cuando viene a algún evento cristiano, se mete en alguna iglesia cristiana y oye que todo es color de rosa, ellos se imaginan cosas que Jesús nunca dijo ni la Biblia enseña. Y cuando se empiezan a dar cuenta de la realidad, que junto a esta persona que tiene un idealismo impresionante, está sentado el hermano Martillo, y la hermana Clavo, y la hermana Lija, y a veces el pastor es el hermano Martillo, y se empiezan a dar cuenta de la realidad de las cosas, y se desilusionan, y creen que los engañaron. Y efectivamente a muchos discípulos del Señor los han engañado, prometiéndoles una vida que el Señor nunca prometió aquí en la tierra. Por eso es que el evangelio, cuando Jesús dijo, el que no toma su cruz cada día viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque tenemos que entender toda esta serie de principios. ¿Sí? Y el tema, bueno, del evento es evitando la discordia entre los hermanos. Entonces, el propósito de Dios es formar carácter en nosotros, llevarnos hacia la madurez, que vayamos conociendo la misericordia de Dios que tuvo con nosotros, porque en su momento tenemos nosotros que aplicar misericordia a los demás. ¿Cuántos han experimentado el perdón del Señor? Bueno, va a llegar el momento en que ese mismo perdón que tú recibiste, el Señor te va a exigir que lo des. Ahora, el perdón que tú recibiste, ¿cómo fue? ¿Te lo merecías? No, fue por gracia, por regalo. Entonces, cuando alguien nos hace algo, cuando alguien habla mal de nosotros, cuando alguien nos calumnia o nos ofende, y el Señor te dice, perdónalo. No, Señor, ¿pero qué no sabes? ¿No viste lo que me hizo? No ve, no se da cuenta. No, perdónalo de la manera que Cristo te perdonó. No, pero no se lo merece. Tampoco tú te lo merecías. Eso es la gracia. Nosotros también damos ese perdón por gracia. O sea, el Señor quiere que seamos un reflejo de Él. ¿Están entendiendo? El principio número 4 es que la poda tiene el propósito de mejorar el fruto. Dios quiere llevarnos de gloria en gloria. Dios quiere transformarnos a su imagen. Los que cultivan la vid dicen esto: la poda es para que nuestras vides produzcan menos, pero mejores uvas. Pero el caso del Señor es, el que lleva fruto lo limpiará, ¿para que qué? Para que lleve más fruto. O sea, aquí el Señor dice, no. Ok, en lo natural la poda es para producir menos pero mejores uvas. Pero el Señor no. El Señor, fíjense cómo es. Él nos poda para que produzcamos más y mejor fruto. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando fue escogido por Dios
para ser apóstol y maestro. ¿Se acuerdan cuando él se convirtió en el camino a Damasco? Que él quedó ciego y el Señor le habló a un discípulo llamado Ananías y le dice: mira, ve allí porque Pablo está ciego, ve e impone las manos para que reciba la vista. Entonces Ananías argumenta y dice: ¿no es este el que mete a la cárcel a tus hijos? Como si el Señor no supiera, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí le caló a Ananías. Porque es probable, no se sabe, estoy especulando, es probable que algunos hermanos de él, familiares o muy allegados a él, hayan sido asesinados o metidos a la cárcel por Pablo. Y Ananías lo conocía perfectamente, entonces él argumenta lo que nosotros argumentamos. Pero es que él también, y es que él, y es que él. Y le dice: ¿no es este el que mete a la cárcel a tus hijos? Y Dios le contesta en Hechos 9:15, ve, le dice. Ese ve es una orden, es sin pretextos. Ve, dice, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Muchos tienen una idea del ministerio como: ¡ay, qué bonito! Pero según Hechos 9:16, el Señor le dice respecto al ministerio: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y ahí es donde se complica el asunto, porque no entendemos, no alcanzamos a comprender precisamente que la poda tiene el propósito de llevar mucho fruto. Y el trato de Pablo, yo cuando leo de su vida, ay Señor, ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. A mí no, ¿a ustedes sí? A nadie. Pero mientras no entendamos que la prueba, la aflicción, el trato de Dios es parte de la formación de un discípulo de Jesús, vamos a tener problemas en nuestro cristianismo, en nuestra relación con Dios. Ahora, pues nosotros tenemos la película completa, ¿no?, del apóstol Pablo. Ahora sabemos que él escribió más del 50% del Nuevo Testamento. Pablo tenía un gran deseo, por ejemplo, de ir a la ciudad de Roma, visitar a los cristianos allí, según Romanos 1:10 al 12. Bueno, Dios hizo posible que Pablo fuese a Roma, pero la manera en que llegó a Roma fue una manera contraria a la que probablemente Pablo esperaba. Él llegó de una manera inusual a Roma. ¿Cómo llegó? Como prisionero. ¿Su crimen cuál había sido? ¿Por qué estaba preso? Porque se atrevió a predicar el evangelio de la cruz. El evangelio de la gracia, de que Dios puede salvar a todos los que se llegan a Él por medio de Jesús, sean judíos, gentiles, esclavos, libres, hombres o mujeres, ricos o pobres. El evangelio estaba rompiendo con todas las estructuras de la sociedad de aquel tiempo. Durante ese tiempo en que Pablo estaba prisionero en Roma, hermanos, escuchen, él escribió 4 cartas, de las cuales hoy nos alimentan a nosotros cotidianamente. Esas 4 cartas que quiero mencionar que escribió en la cárcel, una es Efesios, la otra es Filipenses, Colosenses y Filemón. Bien, todos esperaríamos que Pablo dijera cosas como: ¡ay, pobre de mí! ¡Qué miserable soy! Bueno, los cristianos de hoy dirían: te reprendo, Satanás, te ato y te piso la cola. Y no permito que nada, porque yo soy destinado para la victoria y porque yo soy destinado para el éxito, no para el fracaso. Ese no es cristianismo. Esos son rollos de humanismo y de pensamiento raro, aristotélico, pero de Jesús, trato del Señor, no. Pablo no dijo: pobre de mí, qué miserable soy. No, a los efesios, estando en la cárcel, les escribió: bendito sea el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso escribió en la cárcel. Bueno, ¿cómo le hizo? Bueno, es que era un hombre espiritual. Todos esperaríamos que el mismo Pablo, prisionero, dijera: soy la persona más desdichada, ¿quién me puede consolar? Pobre de mí. No, Pablo le dijo a los filipenses, en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Estaba en la cárcel y les dice: gócense. Solo alguien que ha sido tratado, quebrantado, podía expresar podía decir semejantes exclamaciones. ¿Cómo que regocíjate? Una vez que de los primeros misioneros hace años que empezamos a mandar a otros países, después de 3 años visité a unos de ellos en un país, y cuando me recogieron en el aeropuerto, eran 2 misioneros que habíamos mandado. Uno iba manejando, el otro iba de copiloto y yo iba atrás. Entonces uno de ellos me pregunta: oye, ¿y si nos extrañan allá? Yo le dije: no, pero me salió bien normal. Le dije: no. Y volteé así, y el otro me ve por el espejo: ¿no nos extrañan? Le digo: no, fíjense que Dios proveyó a fulano de tal en tu lugar, pero con más capacidad. No, qué tremendo es el Señor. Les dije: yo estoy descubriendo que cuando sembramos los mejores hombres en la obra misionera, cuando sembramos y soltamos y dejamos ir a las mejores mujeres más piadosas, Dios levanta en lugar de ellas hombres y mujeres más piadosos, con más visión espiritual. Entonces no nos extrañan. Le digo: no. Y luego dice: híjole, pues te queremos contar, mira, ya son 3 años, fíjate que tenemos estos problemas, hay unos hermanos así. Me contaron todos que en 3 años estaban viviendo. Entonces yo los escuché y me dicen: ¿cómo ves, pastor? Le digo: no, van bien. Y el que iba manejando voltea y dice: ¿qué? Le digo: van bien. Pero le digo: es que como están allí en el momento, su mente natural, esa no alcanza a comprender. Entonces les empezaba a citar textos de la Biblia y les empezaba a contar de cómo Dios fue tratando conmigo. Bueno, hoy son de los hombres que tienen sobre sí una carga tremenda de responsabilidad, dirigiendo a muchos pastores con una sabiduría que cuando los oigo hablar, los oigo aconsejar, digo: qué tremendo es el Señor. Estos llevaban fruto en casa de oración, pero los podó para que llevaran ¿qué? Más fruto. El mismo Pablo a los filipenses, estando en la cárcel, les dijo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y en ese momento estaba en la cárcel. ¿Tú te puedes contentar ahorita cualquiera que sea tu situación? Ninguno de ustedes está en la cárcel. Cuando mucho caes ahí en la, ¿cómo le dicen? ¿La curva? Bueno, allá en Guadalajara es la curva. ¿Aquí qué es? ¿El torito? ¿El torito? ¿Así? Y ahí estás: ¡ay, cómo! ¡Ay, padre! ¿Cómo sufro? No, espérate. No, lo que pasa es que nos hace falta escudriñar más la palabra de Dios, que no nos esconde las realidades. Siguiendo con el mismo Pablo, todos esperaríamos que él dijera: estoy en una necesidad desesperada, la vida es terrible. Pero a los colosenses les dijo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. En otras palabras, él ya estaba dispuesto a padecer y a sufrir por amor a otros. Ahorita yo entiendo que estamos en distintos niveles. Hay quienes están empezando su vida cristiana y hay mucho ego.
no me gusta esto, hace mucho calor, todas esas cosas. Otros ya un poco más sazonaditos están, pues sí, pero no dicen nada. Pero tienen otras situaciones, cada quien tiene sus puntos. Todos esperaríamos que si un cristiano estuviera en prisión, dijera: Señor, necesito salir de aquí para que te pueda servir nuevamente. Necesito salir de aquí. Pero Pablo, él era diferente. ¿Se acuerdan que el Señor le había dicho a Ananías: yo le enseñaré cuánto le es necesario padecer por mi nombre? ¿Y a cuántos les llevó el Evangelio? ¿Y a cuántos su vida fue tan de tanto testimonio que se convirtieron? Allí mismo en una ocasión, estando en la cárcel, que empezaron a cantar, él y Silas, ¿se acuerdan? Hechos 16. Y los presos los oían, dice. Y de repente viene un terremoto, Dios se manifiesta y las cadenas de todos se sueltan. Terminó en la salvación del carcelero, ¿se acuerdan? Estos hombres eran distintos. Pablo predicó el Evangelio estando en la cárcel. Le predicó a un esclavo fugitivo, se llamaba Onésimo. Y de allí, después de que este hombre fue salvo y que quedó en libertad, Pablo en la cárcel escribió una carta a Filemón, que había sido el amo de Onésimo. Y le escribió y le dijo: si algo él te hizo, o te robó, o te debe, ponlo a mi cuenta, yo lo pago. La verdad es que, bueno, yo en lo personal, cuando analizo todas estas cosas y trato de mirarme en ese espejo, digo: no, me falta un montón. Pero aquí estoy, Señor. ¿Cuántos tienen su mano en el arado? ¿Cuántos tienen su mano en el arado? Bien poquitos. Pues los que lo tienen, no miren hacia atrás, hermanos. Ya estamos caminando. Amén. Y número 5, la poda es una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es algo que va como en contra de la razón, o de lo obvio, o de lo lógico. Es algo que parece absurdo. ¿Sí? Por ejemplo, algunas paradojas en la Biblia. Jesús dijo: el que quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá. Y el que la pierda por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Esa es una paradoja. Otra es: el que quiera tener y recibir, tiene que dar. ¿Quieres cosechar? Tienes que sembrar. Esas son enseñanzas de la Biblia. Otra paradoja de Jesús es la siguiente: el que quiera ser el mayor, debe ser el servidor de todos. Y si de algo carece mucho del Evangelio de hoy, es ese espíritu de servicio, esa actitud de servir a los hermanos. Fíjate, una vez estábamos en una cena de matrimonios y había matrimonios que venían de otros estados, fue un evento que se hizo. Y estaban unas jarras de agua de Jamaica en cada mesa. Entonces yo tomé una jarra y empecé a hacer, pero fue algo natural, de verdad, o sea, no, pues es que la vida nuestras vidas tiene que ser algo natural, ¿entienden? No forzado ni actuado. No debe ser así. Y yo tomé la jarra, pero de la manera más como lo hago en mi casa, y le sirvo a mi esposa o a mis hijos. Yo tomé la jarra y empecé a servir, y estaban dos matrimonios que venían de allá por el norte de México, ¿no? Y estaban así. Y yo lo noté, y yo: ¿qué pasó? Yo dije: ¿no les gusta el agua de Jamaica? Les dije: ¿no les gusta el agua de Jamaica? Y luego dice una de ellas: ¡ay! Y empieza a llorar. Y yo dije: híjole, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y el marido nomás le decía así. Y la señora llorando dice: ay, pastor, es que, ¿cómo es posible que usted no sirva?
Se me hizo tan extraño eso. ¿Cómo? Ay, pues, ¿cómo es posible? Pues, ¿qué tiene de raro? ¿Qué tiene de extraño que yo le sirva? Es que usted es el pastor. Y fíjense hasta dónde han llegado. Yo le dije, oye, pero ¿por qué me dices eso? Es que de donde venimos está ahí el ungido de Jehová, que hasta algunos les besan los pies, les hacen una pleitesía y no mueven un dedo para servir. Ese no es el ejemplo de Jesús, ¿verdad que no? O sea, en el discípulo de Jesús tiene que ser algo bien natural. Entonces es paradójico, ¿no? Es paradójico que el Señor diga, ¿tienes fruto? Y tú le digas, sí, Señor. Y luego Él saca las tijeras y ¡clic! Y te quedas así, ¿no? ¿Tienes más fruto ahora? Sí, mira, Señor, ya tengo 2 ramitas. Eso es paradójico, ¿no? Y tú te quedas así, ¿y ahora? Pero luego empieza otra vez y viene el Señor, ¿tienes mucho fruto ahora, hijo? Y tú le dices, sí, Señor. Pero ya la humildad empieza a ganar en tu corazón. Sí, Señor, para tu gloria. Gracias por usarme. Entonces estás dando, Señor, mira, todo esto es tuyo para tu gloria. Pues es paradójico. Aunque estemos produciendo fruto, no vamos a escapar a las tijeras podadoras. No vamos a poder. Y finalmente, hermanos, el principio número 6, la poda pues es dolorosa. Es dolorosa. Duele, sí, duele, porque Dios corta. Y corta. Y sigue cortando. Sin embargo, debemos de ver siempre hacia adelante, porque Dios corta para que llevemos más y mejor fruto. Yo miro mi vida en lo personal ahora, ¿no? Después de, casa de oración el mes que viene, cumplimos 33 años de haberla iniciado. Pues no serán muchos tal vez, pero ya son algunos, ¿sí? Y ayer precisamente en la mañana estaba meditando, acordándome así cuando empezamos. Estaba ahí acordándome. Año con año no, porque no los puedo hacer la cronología así bien exacta. Pero sí muchas cosas empezaron a venir a mi mente. 33 años, ay, me acuerdo cuando pasamos esto, cuando sucedió esto. ¿Cómo tuvimos que enfrentarnos? Todos en algún momento nos enfrentamos ante el Mar Rojo, ante las murallas de Jericó, ante una promesa de Dios que no llega, que se tarda, y como Abraham, todos, de alguna manera. Y dije, ay, pues ya son 33 años, Señor. En junio de 1982, no, ya pasaron, pero al empezar a recordar, también, claro, momentos bien difíciles, y yo decía, híjole, Señor, ¿cómo nos diste la gracia en ese momento para enfrentar esto y esto? ¿Cómo la fe llegó? Se fortaleció cuando tuvimos que enfrentar esto y esto. Nunca nos dejaste, Señor. Y ahí estaba yo pensando y meditando, y vinieron muchos episodios en la vida de la iglesia y en mi vida. Entonces veo mi actualidad, llego al presente y Dios sigue podando. Dios sigue tratando. Y vino a mi mente, cuando yo estaba en la iglesia donde nací, un predicador, ese sí era un profeta de Dios, él ya murió. En aquel entonces él rondaba en los 90 y tantos años, muy amigo del hermano Pablo. Era americano, se llamaba Leland Davis. Ese hombre era un profeta genuino de Dios, como pocos yo he visto en mi vida. Y él estaba enseñando, estaba predicando,
Y de pronto dice: ay, hermanos, les voy a decir algo, es que ayer aprendí algo. Dice, y me costó 40 años entenderlo. Y todos ahí, en ese tiempo yo era estudiante, y ahí estábamos todos con nuestras libretas, no había computadoras ni nada, no estábamos todos, porque pues era un maestro de la Biblia. Dice, esto que les voy a compartir tardé 40 años. Y estaba toda la congregación. Y cuando empieza él a contar lo que había tardado 40 años en entender y en seguir caminando con el Señor, yo estaba como que, ahora sí como que si me hubieran dicho engarróteseme ahí, yo estaba así, porque yo creía que yo ya lo había hecho. Y esos son rasgos de la inmadurez, rasgos del orgullo, rasgos de la mente humana, y todo eso que Dios quiere ir quitando de nuestras vidas. En Juan 15:8 dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Fíjate, mucho fruto que glorifique al Padre. Y de ahí uno de los cantores de Casa de Oración compuso un canto, fruto que glorifique al Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como Cristo, termino con esto, Isaías 53:10, hablando del sufrimiento de Cristo, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, fíjense, muerte, verá linaje. Síganme con atención. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Qué significa? Aquí está hablando de Jesús, que él verá en futuro el fruto de la aflicción de su alma. ¿Quién es el fruto de la aflicción de su alma? Nosotros. Y el principio sigue siendo el mismo. Para dar vida a otros hay que morir. Ese ya es el punto en el que empiezas a dar mucho fruto. Cuando ya no piensas tanto en ti. Ayer oraba yo al Señor por una hermana que le acaban de detectar cáncer. Y es de las primeras que se convirtió ahí en Casa de Oración. Y yo oré así de esta manera, le dije, Señor, así miren, tal como se los voy a decir. Señor, yo casi nunca te pido nada, o sea, nada que me beneficie a mí, pero hoy te pido. Y empecé a rogarle al Señor, porque ella está pues mal, tiene un cáncer agresivo. Yo le dije, yo te pido, yo sé que tú la puedes sanar, pero también entiendo que si es el tiempo para ella, pues tú lo vas a recoger, pero después, y ya, ahí quedó la oración. Pero después me quedé pensando y dije, bueno, es que de no muchos años para acá, casi ya no pido cosas para mí. Y yo dije, ay Señor, pues pues yo creo que sigues haciendo algo en mi corazón, ¿verdad? Porque generalmente, yo me acuerdo mis primeras oraciones, todas eran dame y dame y dame y dame. ¿Y por qué a aquel sí le diste y a mí no? ¿Y por qué a aquel sí le diste hiciste el milagro y a mí no? Entonces Dios va tratándonos de tal manera, hermanos, que nos va despojando del egoísmo, ¿entiendes? Que ya empiezas a dejar de pensar en ti, y es cuando empiezas a dar vida a otros. Esas son las paradojas de la vida cristiana. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema del evento? Evitando la discordia entre los hermanos.
Bueno, los que vayan a asistir el sábado y el domingo se van a dar cuenta de cómo este mensaje, pues que habla de cómo Dios quiere llevarnos a ese punto, porque en la vida cristiana, en la vida cotidiana, a los que Dios les da más, ¿qué les demanda? Más. Y así como en una familia natural hay hermanos mayores y los hermanos mayores cuidan a los menores, siempre así es una familia. Y yo fui el segundo en mi familia y me tocó cuidar a mi hermano Carlos. El otro día alguien me dijo, ay, me saluda su hijo Carlos. No, es mi hermano, no es mi hijo. Y me tocó de mi otra hermana, la que sigue de él. Pero a mí me cuidó mi hermana la mayor. Y en la familia del Señor hay hermanos mayores. Y hay hermanos pues que les tocó la mitad y los chiquitos. Y cada congregación debe ser como una familia, es como una familia, donde hay muchas cosas que hieren el corazón de los padres. No hay nada más que le duela a una mamá ver que sus hijos se pelean. No sé si ustedes habían reflexionado alguna vez en el dolor que sintió, que pudo haber sentido Eva cuando vio que su hijo Caín asesinaba a su hermano. Yo nunca había pensado en ese detalle hasta no hace mucho. Y, oye, debió de haber sentido algo terrible. Claro, porque ahora yo veo a mi mamá y yo le saqué 2, 3 canas. Y su preocupación de ella. Entonces, evitando la discordia entre los hermanos va a tener que ver mucho con la madurez. Y aquí es donde el Señor pues utiliza la poda para llevarnos a ese punto. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? ¿Cuántos están dispuestos? ¿Sí? Cierra tus ojos. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias. Sabemos que tú eres el labrador, eres el experto, Señor. Jesús es la vid, de quien las ramas se alimentan, en quien corre la savia que alimenta las ramas. Pero esas ramas que somos nosotros tenemos que dar el fruto. Fruto que te glorifique, a ti, Señor, no a nosotros. No acciones o hechos que lo único que hacen muchas veces es levantar más el ego en nosotros mismos. No, Señor. Todo esto tiene que ver con la poda. Todo esto tiene que ver con eventos como que la poda es inevitable, que llega a su tiempo y a veces cuando menos lo esperamos. A veces es incomprensible en la mente natural, pero por la fe entendemos, como dicen Hebreos, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y fe es entender, por fe entendemos que tú estás obrando siempre a favor de otros. Muchas veces decimos, queremos ser utensilios, Señor, vasos limpios, útiles para tu servicio, pero cuando viene la poda que tiene un propósito para mejorar el fruto y alimentar a otros, a veces no entendemos, Señor. Danos sabiduría, ayúdanos, Señor. Danos entendimiento para discernir que nuestra vida es una paradoja. Si queremos ser los que presidimos, tenemos que ser servidores. Si queremos vivir, tenemos que morir. Y eso duele. Por eso es que la poda es dolorosa. Pero al final, como tú dijiste, Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y aquí hay una buena cantidad, Señor, de tus discípulos. Y tú nos quieres llevar hacia la madurez para que nuestras congregaciones sean congregaciones donde no que no haya situaciones de fricciones, de a veces enojos unos con otros, sino que cuando los haya, una buena cantidad de tus discípulos
mueran para dar vida y puedan ministrar la paz, la reconciliación, la armonía, a través del perdón y del consejo de aquellos que constantemente vemos que están ofendidos. Y ahí es donde podemos intervenir y decir, mira, perdónalo, así como Cristo te perdonó a ti. Y esto va a llevar hacia la madurez, Señor. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos aquí. Señor, bendícelos. Dale sabiduría a todos y cada uno de nosotros. Y al que esté pasando por la poda en este momento, que a lo mejor no entiende que tú le hayas hablado esta noche, Señor. Porque es necesario ser ejercitados. Porque hay mucha gente que está esperando el Evangelio. Y cuando ellos lleguen a la iglesia, que es una familia, ellos se encuentran en armonía, paz, amor y mucha humildad de corazón y mansedumbre y perdón, y poder crecer como una familia, Señor, irreprensibles hasta el día de Jesucristo. Pónganse de pie, hermanos, oremos unos por otros. Pon tu mano en el hombro de tu vecino, o tómalo, abrázalo, no sé, como quieras, y pídele al Señor, Señor, si Él está pasando el proceso de lo que hoy tú nos hablaste, Señor, despierta su sentido espiritual para que pueda de manera espiritual comprender, entender, discernir. Y fortalece a mi hermano, Señor, si está en ese momento, porque a veces cuando estamos en la aflicción, en la poda, en el cortar, en el que tú estás desarraigando cosas de nuestra humanidad, pues a veces entra la incertidumbre en nuestra mente y empezamos a hablar de más. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, levanta, Señor, aquel que tal vez ha caído en su incomprensión, por la incomprensión de que tú quieres llevarnos hacia la madurez, que nos parezcamos a ti, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, y que en estos días tú siembres en sus corazones tu palabra, que los va a hacer crecer y entender que somos tus discípulos, pero discípulos verdaderos, en el nombre de Jesús. Dale un abrazo a tu hermano. Dile, hermano, que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca y te use.